Ya. Buenas, en el día de hoy le vamos a hablar sobre el teorema de Castigliano. Pues mi grupo está conformado por Diego Barros Mármol y mi persona, quien les habla, Justina Udelo. Bueno, aquí tenemos la introducción del teorema de Castigliano. Este teorema es esencial para el análisis de estructuras, ya que nos permite calcular de manera precisa las deflexiones y los desplazamientos en estructuras elásticas, así facilitando el diseño seguro y eficiente. También se puede decir que las deformaciones que sufren las vigas debido a las cargas aplicadas deben de ser evaluadas y controladas dentro de los límites de seguridad, lo cual para ellos existen diferentes métodos de cálculo y análisis de desplazamiento y giro. También se puede decir que es un sistema elástico sometido a fuerzas externas en el desplazamiento en la dirección de fuerzas aplicadas, lo cual termina en su derivada parcial. La deformación elástica total del sistema con respecto a esa fuerza de manera análoga nos permite una rotación a una dirección aplicando un momento y derivando la energía respecto a dicho momento. Este teorema es fundamental también, principalmente la mecánica, lo cual nos permite calcular desplazamientos y rotaciones de manera precisa a partir de las energías almacenadas en el sistema. También tenemos aquí lo que es giro y desplazamientos en viga. Pues en primer lugar, es necesario establecer que entendemos por deformaciones en una viga. Una deformación es toda aquella alteración de geometría de la viga respecto a su estado inicial. Debido a la aplicación de una carga, la deformación se clasifica en dos, lo que es el desplazamiento y lo que es el giro. El desplazamiento se refiere a los traslados de posición verticales y horizontales de una sección concreta de la viga con respecto a su posición inicial antes de la aplicación de la carga. Eh, la del desplazamiento también tiene otras aplicaciones, lo cual dependen, que son las distribuciones de las cargas, las condiciones de apoyo y las procedencias del material de la viga. Eh, de giro, el giro es una rotación de una sección de la viga con respecto a la posición inicial antes de la aplicación de la carga. También se puede decir de giro que es el ángulo de inclinación de la tangente a la curva elástica de la viga en un punto específico. Es decir, que se calcula con la primera derivada del desplazamiento. Eh, También podemos decir, como vemos aquí en el diagrama, tenemos un ejemplo sobre el desplazamiento giro, lo cual nos damos cuenta que a diferencia del desplazamiento giro se encarga de medir el ángulo. El giro produce un sentido horario que se tomará negativo y siendo el positivo en sentido antihorario. También podemos decir de estas dos que las dos dependen de la longitud, dependen de unas propiedades mecánicas, dependen de condiciones de apoyo, dependen de empotramiento y de voladizo. Aquí tenemos explicación sobre un pequeño sólido de teoremas donde no hay una breve explicación. Dice que un ingeniero italiano del siglo XIX que desarrolló avances muy importantes en el ámbito del cálculo estructural y los medios continuos, postuló dos teoremas, siendo el segundo de ellos el que se puede expresar para obtener giros y desplazamiento en secciones específicas de una viga. Aquí podemos mirar en este sólido donde hay dos cargas, que es P1 y P2. Nos dice que la derivada parcial de la energía elástica de un sólido respecto a cada una de las cargas aplicadas sobre la deformación, cada cual está en un punto de carga. Eh, Aquí tenemos la fórmula para poder conseguir esas dos cargas. Pasa. También tenemos esta fórmula
que es una expresión de la energía elástica del sólido. Eh, es conocida por la información, ya sea de giro o desplazamiento, en un punto concreto del sólido, lo cual puede calcularse derivando con respecto a la carga P, que haya aplicado en dicho punto el resultado, lo cual indica la deformación siguiendo el sentido de la aplicación de la carga. Este, y como vemos ahí, vemos la forma, están las cargas axiales, eh, la deformación, etcétera. A continuación vendrá mi compañero Justin a darle su explicación sobre el teorema de Castiglione. Como se puede ver, la energía elástica, que se representa como con la letra U, pues es la energía interna de formación producida en el sólido por las cargas aplicadas sobre él en una viga. La energía elástica depende de los distintos esfuerzos a los que pueden ser sometidos a lo largo de su longitud, según la ecuación que nosotros estamos viendo, donde N es el esfuerzo axial, pues M son los momentos flectores según los ejes o según el perfil, E es el módulo elástico del material, A es el área y la inercia con respecto a cada eje. Como pueden comprobar, pues en esta fórmula, el esfuerzo cortante y el esfuerzo de torsión no son tenidos en cuenta debido a su baja aportación con respecto a los esfuerzos. Además, normalmente el esfuerzo de flexión suele ser un esfuerzo predominante en vigas, pudiendo despreciar también lo construido de la carga axial, donde nos dan, o sea, donde reescribimos nuevamente la fórmula en función a las dos cargas que hay en la viga, que pueden existir en un momento flector o únicamente en un solo, en uno solo de ellos, lo cual nos simplifica el cálculo cada vez más. En ese caso, el de estructuras articuladas, únicamente existiría un solamente esfuerzo axial, reescribiendo la fórmula como lo tenemos en la parte de abajo. Siguiendo el teorema, pues la deformación calculada como la derivada de la energía elástica con respecto a la carga, que es el punto P de la sección de la viga. Y volvemos a reescribir la fórmula. Es decir, para obtener la deformación es necesario conocer la expresión de las leyes de los esfuerzos. Normalmente, solo se necesitará conocer la ley del momento flector al considerar el resto de esfuerzos como despreciables. La derivada de estas leyes con respecto al punto P, punto de carga apropiada, o las propiedades del material y el perfil de la viga. Se obtendrá siempre un desplazamiento o un giro en función de la carga con respecto a la derivada de una carga puntual o un momento. Ahí hay unas condiciones, si el resultado es positivo, el sentido de la deformación es el mismo sentido de la carga o del momento. Siendo lo contrario, si el esfuerzo es negativo, ¿para qué es útil este teorema? Pues y nos preguntamos, ¿este teorema permite calcular giros y desplazamiento en posiciones concretas de una viga? En una sección, si conocemos a prioridad la ley de esfuerzo, no es posible obtener la deformación en toda la viga, como si se aporta en un método de integración elástica exclusiva. La principal ventaja del teorema de Castigliano eh, eh, es sencilla, ya que nos aporta, pues, esa facilidad de cómo hallar el giro o el desplazamiento que tenga la carga, que produce una carga en una viga. Pues a continuación tenemos un ejercicio, eh, es un ejercicio sencillo. Dice, obtener el desplazamiento vertical en la sección en la sección B de la viga
vía apoyada. Ya sabemos que es vía apoyada, pues de un lado pues está apoyada y el otro pues puede ser corrediza. Según utilizando pues el teorema de Castigliano, nos dicen que el material es acero S2 de 25, tiene un módulo de elasticidad de 210.000 megapascales y el perfil de la viga es IP 120 y nos dicen que tiene pues 318 centímetros cuadrados. Con el desplazamiento, pues como el desplazamiento que se requiere para calcular la sección B coinciden con el punto de aplicación de la carga, podemos aplicar el teorema castellano para obtener de manera sencilla, pues obtenemos el desplazamiento vertical en la sección B de la viga. Por el método de Castellano es necesario tener la ley del momento flector en todos los tramos de la viga, en las dos esquinas, para poder derivar con respecto a la carga P. Pues en primer lugar obtendremos las reacciones en los apoyos en función de la carga P, utilizando tres ecuaciones del balance estático, pues, eh, sumatorias de fuerzas verticales y horizontales y equilibrios de momento. Dice que la sumatoria el balance estático sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y tenemos la fuerza RAX y eso lo igualamos a cero. Ya sabemos que pues la fuerza en X es igual a R a X. La fuerza sumatoria en Y es igual a cero. Eso nos quiere decir que R a Y más R C Y menos P es igual a cero. Y el momento, pues sabemos que tenemos menos 2 por P, que equivale a 5 más 5 que es la sumatoria de todo, por RCY, y eso lo igualamos a cero. A partir de la tercera ecuación, pues se obtiene que RCY es igual a 2P sobre 5 kilonewton. Y sustituyendo la segunda ecuación, se calcula RAY, que es igual a 3P sobre 5 kilonewton. El siguiente paso, pues ahí vemos cómo que tomamos el sentido. Sabemos que estamos tomando el sentido positivo de sentido horario y pues en el momento. Antes, pues tenemos que analizar cada tramo y obtener las leyes de esfuerzo. Es necesario definir el criterio de signo, lo que le estaba diciendo un momento, que hace sentido horario lo tomamos positivo. Se tomará como criterio pues el positivo, el sentido horario. A partir de estos criterios establecidos podemos obtener las leyes de esfuerzo en cada uno de los tramos. En el tramo AB, pues el momento flector es generado por la reacción AY, cuya distancia a la sección X es la distancia X. Genera un momento de sentido positivo, donde decimos que el momento X es igual a 3P sobre 5 por X kilonewton por metro, nos da eso. A partir de esta expresión, el momento flector como función de la carga P se calcula de derivada. Pues vemos la derivada que estamos derivando con respecto al momento flector, y aquí se puede observar como la derivada del momento flector con respecto a la carga tiene las unidades de longitud, la tenemos en metros, como el valor de la carga P, que es conocida como 5 kilonewton, y nos genera, pues, aquí hay que observar como la derivada del momento flector, pues, nos da la fórmula siguiente, pues, y aquí pasamos al siguiente tramo, que es el tramo AB, BC. Este es el tramo BC. El momento deflector es generado por la reacción AY, cuya distancia de la sección X eh, genera un momento de sentido positivo. Además, la carga P genera un momento negativo, multiplicada por la distancia, que es X menos 2. Vemos que el momento es igual a 3P sobre 5 por X menos la carga por la distancia que le acabamos de decir, que es X menos 2.
y pues ahí nos dará el resultado. A partir de esta expresión, el momento flector como función de carga P se calcula la derivada, pues calcularemos la derivada con respecto a la carga. Como el valor de P es conocido por 5 kilonewtons, sustituimos su valor, obtenemos la ley del momento flector, que será necesaria en la fórmula del teorema de Castigliano. Una vez conocemos esto, una vez conocemos las expresiones de la ley de momentos en ambos tramos y la derivada con respecto a P, podemos aplicar el teorema de Castigliano para obtener desplazamiento vertical en la sección B. Y pues utilizamos el teorema, pues es una fórmula que tenemos establecida y o sea, como ya tenemos todos los datos que necesitamos para eso, la derivada, la carga, el momento, eh, el módulo de elasticidad, la inercia, pues nada más lo que tenemos que hacer es sustituir y pues nos dará el resultado que nos dio positivo, el desplazamiento de la dirección de la carga P, siendo un desplazamiento vertical hacia abajo de 17,97 milímetros. Es importante entender las potencias, ya que utilizamos términos al final del cálculo. La fórmula da como resultado un desplazamiento en unidades metros, centímetros y milímetros, por lo que debemos trabajar con las unidades necesarias que resulte la longitud. En el denominador tenemos que el módulo de elasticidad está en megapascales, es decir, newtons por milímetros cuadrados. Y la inercia del perfil está como centímetros cuadrados. Se multiplica por 10 a la 4 para pasarlas a milímetros cuadrados. El número del numerador representa la multiplicación de la ley del momento deflector por su derivada con respecto a P y por la derivada de X, cuyas unidades respectivas son kilonewton metro. Y para pasar de newton a milímetros, pues, de metros a milímetros, pues, la multiplicamos por 10 a la menos 2. Así todos los términos están expresados en newton milímetros, dando como resultado una longitud en milímetros. Y pues, muchas gracias. Este fue Para, el tema de Castigliano. compañero, para terminar, voy a decir una conclusión sobre el teorema castiliano. Ok. También se podría decir que este teorema destaca por su simplicidad y generalidad, ya que puede aplicarse a diversas condiciones de carga y tipos de materiales. También podemos decir que tiene su capacidad para simplificar los análisis estructurales mediante derivadas parciales, lo cual la convierte en un método práctico tanto en cálculos manuales como en simulaciones computacionales. En ingeniería moderna, su relevancia radica en su uso en diseño estructural, análisis de maquinaria y validación de desplazamiento en componentes críticos, lo cual el teorema castiliano es una herramienta importante que es impredecible para garantizar la seguridad, funcionalidad y eficiencia de las estructuras y dispositivos sometidos a cargas mecánicas. Eh, Ahora sí, terminamos nuestra exposición. Muchas gracias a todos.